y entonces se van a través de las arterias mesentéricas. La que principalmente va a estar afectada, o la que la mayoría de las veces va a estar afectada, es la arteria mesentérica inferior. Y entonces sus ramas distales que van hacia el sigmoides son las que principalmente van a estar afectadas. Entonces, si tengo un paciente con isquemia intestinal, ¿cuál es el lado del abdomen del paciente que más probablemente va a presentar dolor? Bueno, otros factores de riesgo: si el paciente tiene algún aneurisma aórtico, no es frecuente, en algunos pacientes que toman anticonceptivos orales, o si hay alguna embolización que le estén haciendo al paciente en algún procedimiento cardíaco, hay riesgo que ese material que causa embolización se desprende y vaya a otro sitio, y entonces cause los principales segmentos que les llamamos son las de penumbra, porque son áreas donde tienen una irrigación terminal, que no les llega tanto riego sanguíneo. Que vamos a tener es el ángulo esplénico, que va a ser esta zona, o más frecuentemente los sigmoides y rectos, como habíamos mencionado ahorita. ¿Quiénes van a ser los pacientes que probablemente van a presentar ese esquema? El mismo grupo de edad que llega a presentar generalmente infartos. Entonces, pacientes, la mayoría hombres mayores de 50 años, 60 años. Y si ya tenemos un factor asociado, ya tenemos el antecedente de algún problema cardíaco, pues con mayor probabilidad también pueden presentar. Infección por síndrome de Dover también, ¿no? ¿Por qué? Síndrome de Dover. Puede causar isquemia. Te lo creería más por troponema pálido, por sífilis, pero Ese síndrome de Dover se presenta en cosas que gastrointestinal disease, the viral process, por el y protein. bueno, estos pacientes igual, si tienen antecedente de infarto, si tienen problemas de isquemia, también tienen riesgo de enfermedad cerebrovascular por las mismas causas, ¿no? Entonces es importante. Lo había movido, ¿no? Muy bien, vamos a un tema muy interesante, apasionante, muy bonito. Hasta huele rico. ¿Quién no ha padecido una diarrea en su vida? Yo creo que todos. ¡Órale, con caso! Tenemos que definir las diarreas, entonces las podemos definir como un aumento de la cantidad o en la frecuencia a la que se va, o una disminución o un aumento en la fluidez de las heces. Y generalmente son cantidades superiores a 200 gramos, pero no sé, he visto bebés que hacen como 1 kilo de popó. Es un síntoma más que una enfermedad, es muy importante tenerlo en cuenta. Y entonces tenemos que buscar cuál es la causa de esa diarrea del paciente. Entonces, si pensamos así en general y escuchan la palabra diarrea, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Infecciones? Explosivo. Deshidratación. Muy bien. ¿Por deshidratación? Deshidratación. Deshidratación, ok. Y si les preguntara, ¿causa de diarrea? ¿Qué es lo primero que piensan? Intolerancia a la lactosa. Infección. Antes cayó mal. Cuando tienen al paciente con diarrea hay que preguntarle todo: cómo se ve, cómo huele, a qué sabe. Que tienen que ser preguntar muchas cosas y eso es para ir orientando. Entonces, si se fijan, podemos clasificar las diarreas como diarreas secretoras, diarreas osmóticas, diarreas por malabsorción o diarreas exudativas. Y entonces cada una tiene diferentes causas. En cuanto a diarreas secretoras, son evacuaciones que son isotónicas, que aún cuando el paciente no está comiendo nada, sigue evacuando el paciente. Generalmente son líquidos. Tenemos diarreas osmóticas que también llegan a ser líquidas, diarreas por malabsorción, que es un grupo que son diarreas que típicamente, aunque no siempre, son no infecciosas, sino que
repente tiene otros problemas. Y que muchas veces son diarreas que también vamos a ver que son crónicas. Y diarreas exudativas que generalmente son asociadas principalmente a infecciones. Y que aunque el paciente no esté comiendo, pues también sigue teniendo diarrea. Entonces, fíjense bien, la diarrea osmótica disminuye con el ayuno. Diarrea secretora, diarrea exudativa continúan durante el ayuno. Y las diarreas por mala absorción también se alinean con el ayuno. Entonces, las podríamos, si tenemos estas cuatro, aún así las podemos dividir en diarreas que continúan con el ayuno y que se quitan con el ayuno. Vamos a hablar primero de las diarreas por mala absorción. Como les dije, más frecuentemente vamos a ver que estas diarreas se presentan de manera crónica. Entonces no es un paciente que llega y que hace 3 horas empezó con una diarrea explosiva después de haber ido a una boda, una fiesta o algo, sino son pacientes que van a llegar con ustedes y les van a decir que tienen este problema ya de varios meses atrás, o inclusive algunos pacientes llevan años con esa diarrea. Generalmente no son diarreas muy abundantes, pero el paciente se da cuenta de que algo está ahí mal, o sea, algo está saliendo aguadito y no lo está controlando bien. Muchas veces vamos a ver que esas diarreas por malabsorción presentan una característica que es la esteatorrea, que así le llamamos a las diarreas donde hay mucha grasa. Y no sé si han visto los caldos de pollo con las lagunitas de grasa. Así se los va a describir el paciente. El paciente va al baño y cuando ve sus heces hay grasita flotando. Y luego dice que se limpia y que han agarrado grasa. Y es bien molesto y a la hora de que no lo limpia. Eso, pero abajo. Va a ser bastante incómodo para el paciente. Otras características que puede tener son esas espumosas, amarillas, un color más arcilla. Y entonces tenemos varias enfermedades asociadas que puede ser insuficiencia pancreática, principalmente porque no está produciendo las enzimas como lipasas o amilasas que sirven para la digestión, enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn que también pudiera estar afectando, y tenemos ahí otra que son infecciosas también, como giardiasis. Muy bien, ahora, esta mala absorción va a ser un resultado de algún error o algún problema en alguna de las fases de absorción. Entonces tenemos varios pasos para la digestión de los alimentos y alguno de estos puede estar afectado. Entonces pudiera ser que el paciente tiene ausencia de alguna enzima y entonces no está teniendo una adecuada digestión en el intestino. O puede que no tenga nuevamente las mismas enzimas, pero un problema que es digestión terminal. O puede que el transporte o la capacidad de transporte de las células que absorben esté afectado. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. O que el transporte linfático se ve impedido. Casi siempre lo vamos a tener en estos 3 primeros el problema. En cuanto al transporte linfático, generalmente se debe a una enfermedad infecciosa que ya habíamos visto anteriormente. No sé si se acuerdan, si ahorita la vamos a tocar. No se les viene a la mente nada. Se los había mencionado cuando vimos infecciones hematológicas. Perdón, cuando vimos infecciones de los ganglios linfáticos. Bueno. Trofelima Whipple, ¿se acuerdan? ¿Enfermedad de Whipple? Enfermedad de Whipple. Es la que les va a causar alteración del transporte linfático. Muy bien. Entonces, diarreas por mala absorción. Otra cosa que vamos a tener es que muchos de los nutrientes, hablando de vitaminas, son liposolubles. Entonces necesitamos sí o sí grasa y las enzimas que digieren la grasa para poder absorber las vitaminas. Entonces, si yo tengo un paciente con trastornos de absorción, muy probablemente va a presentar manifestaciones de deficiencia de vitaminas liposolubles. Entonces, dentro de esas vitaminas liposolubles vamos a tener vitamina K, vitamina D, vitamina A, vitamina E, y pudiera ser también otras vitaminas que, a pesar de que son hidrosolubles, no se van a estar absorbiendo bien, como ácido fólico, vitamina B12 o otras que quieran meter ahí. Y entonces, pero esa no sería una enfermedad celíaca. No, todas estas enfermedades que son de mala absorción potencialmente te pueden causar esos problemas. No solamente la celiaquía. Sí. De hecho,
no sé si les he comentado un medicamento que se llama Orlistat para bajar de peso. Ese también te causa una mala absorción. Entonces también, bueno, no conozco a nadie que quiera tomarlo de manera crónica. Muy bien, sangrados, osteopenia y tetania, pues deficiencia de vitamina D y los otros componentes minerales que vienen con ello. O neuropatías, o nictalopia, o alteraciones en la piel, en caso de deficiencia de vitamina A y vitamina E, hasta trastornos como litiasis renal, en casos de deficiencia de vitamina A, pueden llegar a presentarse. Si lo quieren clasificar por qué estado de la digestión está afectado, pudieran utilizar esta tabla y les ayuda mucho en los procesos. Y entonces todas estas son enfermedades o diarreas por mala absorción. Tenemos enfermedad celíaca, que es cruz tropical, que es una enfermedad que se sospecha que es infecciosa, pancreatitis crónica, fibrosis quística, mala absorción biliar, oxidación biliar primaria, síndrome carcinoide, y bueno, tenemos otros de enfermedad de Whipler, que si se fijan es la única que les da afectación del transporte linfático, como les he mencionado. Nos vamos a centrar en estas cuatro principalmente ahorita. Y principalmente las tres enfermedades celíacas, cruz tropical y deficiencia de disacaridosis, que tiene otro nombre más común. Entonces vamos primero con la enfermedad celíaca. Es una enfermedad que causa inflamación del intestino delgado, principalmente a nivel de duodeno y yeyuno. Va a haber aplanamiento de las vellosidades y de las microvellosidades, va a haber destrucción también. Y entonces, ¿qué va a pasar si pierde sus vellosidades y sus microvellosidades el paciente? No va a poder absorber. Entonces, si nos vamos atrás, ¿qué es lo que está siendo afectado? Principalmente el transporte transepitelial, y tenemos un poquito de lo que es la digestión terminal, que es un proceso que ocurre ahí mismo en el intestino. Si lo fuéramos a catalogar, es una reacción autoinmune o una reacción inmune más bien iniciada por una proteína que hay en el gluten. Entonces, el gluten, a pesar de ser una muy buena proteína, contiene una sustancia que se llama gliadina, y esta gliadina en personas genéticamente susceptibles, principalmente si comparten alelos HLA-DQ2 o HLA-DQ8, estos pacientes captan la gliadina, se desamina con una enzima que es transglutaminasa tisular, y esa gliadina desaminada es captada por células presentadoras de antígenos, se presentan a linfocitos T. Estos van a estimular a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos contra la gliadina. Todo eso va muy de la mano. Lo otro es que va a haber estimulación de los linfocitos T hacia el TCD4, hacia los linfocitos TCD8, y el linfocito TCD8 va a empezar a atacar a los enterocitos. Entonces tenemos allí una reacción mediada por células, que es el linfocito TCD8, y una reacción humoral, que es por parte de los linfocitos. Bueno, no sé, ustedes sabrán más que yo de alimentos que contienen gluten. El más común es el trigo, no sé si la cebada. Y hay alimentos que no contienen gluten por razones naturales, como el maíz, que no nos van a causar problemas. Y ahorita está muy de moda que todo el mundo tiene enfermedades de intolerancia al gluten, entonces habrán visto que muchos productos dicen sin gluten. O los vendemos así, tortillas de maíz sin gluten. Obviamente. Muy bien. Si se está entendiendo entonces, ¿no? Es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Entonces, es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, principalmente por los linfocitos TCD8 y la coordinación del linfocito TCD4 por la estimulación. ¿Cuál es el oligopéptido que causa o que desencadena esta enfermedad? La gliadina. Muy bien. Entonces, cosas que hay que tener en cuenta. Ahora, si queremos llegar al diagnóstico específico de enfermedad celíaca, tendríamos que pedir anticuerpos contra transglutaminasa tisular, antigliadina, y también existen los anticuerpos antiendomisio.
Entonces, no porque una persona coma algo con harina y diga, eso me cayó mal, soy celíaco, voy a ser celíaco. Luego están saliendo nuevas entidades como intolerancia al... Es como una sensibilidad a la vida, una sensibilidad al gluten sin ser de enfermedad celíaca. No sé si sea mental o no, pero hay personas que dicen que son muy sensibles a alimentos con gluten. Y hay otras cosas que se están empezando a ver, como por ejemplo, mayor incidencia de trastornos mentales en pacientes que coman mucho gluten. ¿Cómo ves, adventistas? Ahí ustedes hagan un análisis de sí mismos. No coman gluten. Muy bien, aquí estamos viendo en el recuadro chiquito. Esta es una biopsia de yeyuno normal. ¿Okay? Si se fijan, estas son las vellosidades. Son largas, parecen dedos. Y acá arriba estamos viendo la biopsia de un paciente con espino celíaco. ¿Qué pasó con las vellosidades? No hay. Están aplanadas. ¿Okay? Lo otro es que si se fijan en la lámina propia, hay muchas células de un solo tipo. Bueno, hay varios tipos de células, pero hay uno que está predominando y que normalmente no debería de haber tanto. Células plasmáticas. Esta es una célula plasmática, esta también, todas estas que están por aquí. Hay un exceso de células plasmáticas y lo otro es que en el epitelio, ¿ven estos puntitos? Okay, esos son linfocitos TCD8 que están destruyendo a lo que son. Todos esos, unos puntitos azulitos que se ven aquí, son linfocitos TCD8 que están atacando ahí directamente al epitelio intestinal, a los epitelios. Entonces, tres características que vamos a ver: linfocitosis intraepitelial, hiperplasia de las criptas, que la cripta es esto que se prolonga hacia abajo, y atrofia de las vellosidades. Ahí están todos los linfocitos, vamos a señalarlos. La clínica que podemos tener pudiera ser pediátrica. Bueno, tenemos dos partes, una pediátrica y otra adulta. En la pediátrica va a afectar tanto a niños como a niñas. Lo vamos a ver principalmente a los 6 o 24 meses de edad. ¿Por qué no se presentan niños recién nacidos o más pequeños de eso? Porque normalmente esperamos hasta tomando seno materno. Pero una vez que se empieza la introducción del gluten, entonces empiezan a tener estos problemas. Como el niño no habla y no les dice que está todo inflamado y que le duele la pancita, pues va a estar irritable. Un niño que está igual y le pegas en la pancita y se escucha un tamborcito. Ya más adelante va a manifestar evacuaciones muy diarreicas, que diarrea en un bebé es difícil de definirlo porque hay bebés que hacen 10 veces al día y es normal. Entonces, créanle a los papás, el papá les dice que tiene diarrea, es porque tiene diarrea. Porque ellos están todo el día con diarrea, sobre todo la mamá. Lo otro es un retraso en el crecimiento. Es una de las cosas que más nos debería llevar la atención para buscarlo. Normalmente las consultas pediátricas en bebé nace y cada mes lo vamos viendo y deberíamos ir graficando su crecimiento. Si el bebé está en un percentil de crecimiento, yo espero que todas las consultas el bebé se mantenga en el mismo percentil. Entonces, si está en un percentil arriba de 25 percentil, si yo empiezo a ver que la curva de crecimiento se está yendo hacia abajo, hacia percentiles más bajos, tenía, algo está pasando con este bebé. Pudiera tener también anemia o pérdida de peso, desgaste muscular, un niño muy delgado. En adultos pudiéramos ver también otra característica que le llamamos dermatitis herpetiforme, que es una enfermedad mediada por IgA, que va a ser la inmunoglobulina estrella también en esta enfermedad. El paciente come alimentos con gluten y le empiezan a aparecer ampollas en la piel. No sé si alguien tiene eso. Siempre sale alguien que tiene todo eso. Muy bien, entonces dermatitis herpetiforme pudiera llegar a ser una manifestación de enfermedad celíaca, ¿sí? Aunque es una enfermedad de la piel.
Son pacientes que consumen algún alimento con gluten y les empiezan a aparecer ampollas en la boca. Se le llama el petiforme porque esas ampollas recuerdan mucho a una varicela. Sobre todo lo vamos a ver en algunas zonas como son antebrazos, puede ser codos o pliegues interglúteos. En este caso, estos no son los codos, son las nalgas de un paciente. Y aquí está teniendo la lesión. ¿Qué corte es ese? Nalgas. Estos son en codos y aquí tenemos las vesículas. Y nuevamente, si no le preguntan al paciente qué comió o qué cosas come, va a ser difícil. Sí. Y van a pensar, es una varicela, es un piquete de animal. Sí. Esas lesiones también pueden aparecer en la boca, entonces es importante también revisar la boca. Conforme pasa el tiempo se van haciendo costras, por eso es que recuerdan mucho a una varicela, donde pueden presentarse vesículas, costras, en todos los estados. ¿Y la espalda puede tener? Cualquier parte del cuerpo. Principalmente lo que les dije, antebrazos, codos, rodillas y los pliegues interglúteos. Son como que los sitios más específicos. Se puede presentar en cualquier parte del cuerpo y en la boca también. De hecho, si ustedes tienen un paciente que cuando come algo con gluten le salen ampollas en la boca, pudiera ser Y la persona solita no va a llegar así como que no, pues comí esto. no siempre. A Porque veces, normalmente la persona que dice, no, pues me está saliendo esto bien. a veces te va a decir, tengo estas ampollas. Y me salen ciertas veces. Le puedes decir, ¿qué tan frecuentemente le salen? No, pues 2 veces al mes. ¿Cómo lo diagnosticas? ¿Anticuerpos? Te vas a pedir anticuerpos anti-iodina, anticuerpos anti-dionisio, Para dermatitis interniforme. sí, anticuerpos anti-transglutaminasa tisular, y le puedes hacer una biopsia de piel y sí te va a salir IgA positivo. ¿Cuál es su tratamiento? ¿Cuál será el tratamiento? Que no coma. Sí, una dieta, pero para la manifestación, o sea. Dejar que pase. O sea, realmente el tratamiento va a ser evitar el consumo de gluten. Y de hecho aquí va otra cosa. Las personas que somos normales, que no tenemos enfermedades celíacas, aún así nos podemos beneficiar de reducir la ingesta de gluten en la dieta. Porque la gliadina por sí sola, si se fijan, causa activación del sistema inmune, entonces causa inflamación. Pero una vez, mándela al comedor, por favor. Lo podrían decir. Alguien del doble le va a decir eso en la cola. Neta, pero se calla porque Hay que hacer un huelga enfrente de alimentos cuerpos. Muy bien. Las pruebas, nuevamente, para el diagnóstico, lo mejor es que le pidamos anticuerpos. Y nuevamente, anticuerpos que vamos a pedir: anticuerpos antigliadina, anticuerpos antitransglutaminasa tisular y anticuerpos antiendomisio. De esos 3, principalmente los primeros 2, antigliadina, antitransglutaminasa tisular, vamos a ver los más importantes. Van a ser más sensibles también. Esa sería muy. Sería todo necesario. No me había llegado. Ya regresa. Aquí no regresa. Hay otra enfermedad que se parece mucho, entonces le pusieron un nombre muy parecido. El anterior, que es la enfermedad celíaca, también se le conoce como sprue celíaco. Y esta otra enfermedad se le conoce como sprue tropical. Histológicamente va a haber aplanamiento de las vellosidades, va a haber inflamación, va a haber hiperplasia de las criptas, pero no está asociado al gluten. De hecho, todavía no se conoce cuál es la causa, no sé si pudieran buscar en internet. El sprue tropical, dato curioso, se ha visto que se presenta en países principalmente que están en un área del trópico, de ahí el nombre de sprue tropical. Es una enfermedad que aquí en nuestro medio o en América sería más prevalente en el Caribe, que se ha visto más en esas zonas. Y se presenta con más frecuencia, yo creo que podría decir, en niños. Se sospecha que es infeccioso
porque se ha visto que gente que vive, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, viaja al Caribe y luego cuando regresa a sus casas empiezan a presentar los síntomas, aunque no se ha podido aislar de la gente que está usando esto. Entonces hasta, no sé, a menos que encuentren algo diferente ustedes, pero cuando hice las diapos hace 20 años, no se había aislado una gente que se usa para esto. Vamos a ver que los pacientes igual van a presentar pues, síntomas muy parecidos, diarrea. Esta va a ser más persistente y pues no la vamos a poder asociar a algún alimento en específico que esté consumiendo el paciente. Otra diarrea es una diarrea por deficiencia de disacaridasas. Lo más frecuente es que sea deficiencia de lactasa y entonces tenemos pacientes intolerantes a la lactosa. No hay que confundir pacientes con alergia a la lactosa, que tiene una reacción alérgica, hipersensibilidad tipo 1, con un paciente con deficiencia de lactasa y que entonces es intolerante a la lactosa. Son dos cosas diferentes. ¿Okay? En ¿qué vamos a tener? Pues el paciente consume leche y la lactosa no puede ser dividida y entonces no se divide en monosacáridos y entonces no va a poder ser absorbido. Si no se absorbe, la leche va a seguir viajando por el intestino, tiene cierto valor osmótico, va a empezar a jalar agua y entonces el paciente va a tener diarrea cada vez que toma leche o come algún producto con leche o con lactosa. Entonces vamos a tener una diarrea osmótica porque la lactosa va a ir absorbiendo los líquidos, tiene esas capacidades osmóticas y viene la diarrea. Vamos a tener dos tipos. Uno es una deficiencia congénita de lactasa. Estos pacientes, estos bebés no pueden enseñar a tomar solo materno, hay que darles un sustituto que no tenga lactosa. No sé si se les puede dar para la lactasa, eso sí, no estoy seguro. Y lo que la gran mayoría de las personas tenemos o vamos a tener en algún momento es una deficiencia ya secundaria o coadquirida. Pasa principalmente en ciertas poblaciones, esto es bien discriminativo, pero bueno, nativas americanas, afroamericanas y chinas, o lugares donde nuestros ancestros no acostumbraron a consumir leche, y se ha visto que poblaciones como por ejemplo en Holanda, no sé, países nórdicos no presentan tanto esta deficiencia o esta intolerancia a la lactosa, según los autores racistas que existen. Y entonces la mayoría de nosotros, y estoy seguro que algunos de ustedes ya están empezando a presentar deficiencias de lactasa, se presenta ya a los 20 años, ya se empieza a perder este enzima. Y entonces empieza como que consumen algún alimento con leche y empiezan a sentir inflamación, ¿sí? Borboricus, ¿okay? Y entonces poco a poco van aceptando que pues ya están más viejos y empiezan a consumir leche deslactosada. Algunos lo usan como pretexto para decir que el ser humano no debe de consumir leche, porque no somos animales, etcétera, que somos los únicos animales que consumen leche ya de adultos. Tal vez eso no es una palabra. En fin, si tenemos deficiencia de lactasa, ¿cuál sería el tratamiento? Dejar de tomar leche. Hay pastillas de lactasa. Entonces se pueden adquirir pastillas de lactasa, comes el alimento con lactosa y tomas la pastilla y santo remedio. O no consumir alimentos con lactosa. Lo otro es que pues ahorita ya hay muchos productos deslactosados, entonces pueden pedir el café deslactosado. Tenemos otra causa de diarreas crónicas que son las colitis microscópicas. Estos típicamente se presentan en mujeres. Si es una mujer que refiere que tiene diarrea crónica, algunos malestares intestinales, inflamación, etc., se le hace la endoscopía y no se ve nada. O sea, la endoscopía está normal, no tiene ningún problema. Y entonces se le toman biopsias y en la biopsia es donde vamos a ver, o sea, en el microscopio es donde vamos a ver que tiene cambios en el intestino. Por eso se llaman colitis microscópicas. Hay dos tipos de colitis microscópica. Una le llamamos colitis linfocítica, es cuando hay presencia de más de 15 a 20 linfocitos en el epitelio intestinal por cada 100 células epiteliales. Entonces, normalmente para el diagnóstico nos podemos apuntar 1, 2, 3, 4 hasta que vemos 100 y contamos cuántos linfocitos hay en eso. Sí, eso es. La otra es la colitis colagenosa, que es la que están viendo aquí. Es un engrosamiento de la membrana basal a expensas del colágeno que se va depositando en la membrana basal.
Aquí pues se ve de color rosa, pudiera ser que ese color rosa fuera piridina o alguna otra cosa, entonces tenemos que hacer una tinción de tricrónico de sol para poder ver si efectivamente es colágeno. Si yo veo un engrosamiento, no me acuerdo si era más de 3 a 6 micras de grosor, entonces ya podemos decir que tenemos colitis colágenos. Con estas dos entidades lo único que tienen que saber es una paciente que tiene una diarrea crónica, que se le hace endoscopía y aparentemente todo está bien. Y entonces ahí es donde buscamos colitis microscópica. Mujeres de edad media, o sea, 30 años. Además, de nuevo la de la colágeno. Engrosamiento de la membrana basal a expensas del colágeno. Y pasamos ahora sí a algo que somos expertos aquí en México, que son las diarreas infecciosas. Me encanta porque tenía un maestro de infecto brasileño que se llama Dorival Duarte y tiene un libro que nos dio a todos su sílabo, es un resumen de todo lo de infectología. Y la parte de diarreas tenían todo un párrafo enorme describiendo los diferentes nombres que se les dan a las diarreas infecciosas. Y estaba así de que la venganza de Moctezuma, los 3 pasos aztecas, ¿no? La carrera griega, no me acuerdo, pero tenía un montón de nombres y me estaba pasando. Bueno, entonces es un problema a nivel global, obviamente va a afectar principalmente a países en estado de desarrollo, condiciones de pobreza, mal higiene, y a todos se nos viene a la mente la India. Realmente tenemos varios tipos o varias causas de infección, entonces vamos a tener que ver los principales, estos no son los únicos. Tenemos también infecciones virales que pueden causar, que principalmente son enterocolitis bacterianas. Y si se fijan, pues los países afectados principalmente van a ser lugares con pobreza, etc. Y tenemos algunos que son a nivel mundial. Esto les va a servir más como resumen ya que hayan entendido todo. Bueno, vamos a hablar de los avances. Esto ya lo vieron en el micro también. ¿Han leído Cazadores de Microbios? Sí. Ahí también viene la historia de eso. Es un librito del Gaisco bien chiquito, pero está bueno. Muy bien, entonces, cólera causado por Vibrio cólera. Bueno, son bacterias gram negativas, se convierten en un gran flagelo. Vía de transmisión, generalmente es fecal oral, lo vamos a tener por muestra de agua contaminada. Es una bacteria que está frecuentemente en las playas. Entonces, Acapulco es una zona que tiene mucho problema de por ejemplo, y entonces la gente pues lo puede adquirir yéndose a nadar a esas zonas o consumiendo alimentos así contaminados que generalmente son mariscos. Ahora, el Vibrio cólera, y esto es importante tenerlo en cuenta porque nos habla acerca de qué tratamiento vamos a dar. Tenemos patógenos que causan diarrea que son invasivos, patógenos que son no invasivos. Si tengo un patógeno no invasivo, no me va a servir mucho darle antibiótico, porque el mecanismo por el cual me está causando diarrea es otra cosa. Entonces, gran parte de las diarreas que tenemos o pacientes que tenemos con diarrea no les damos antibióticos, no es necesario. Entonces, lo que va a ocurrir realmente es que tiene una citotoxina, del Vibrio cólera o su unidad A, que es la que va a estar causando la diarrea en el paciente, va a interferir con la absorción de los enterocitos. Tiene otros mecanismos que van a causar virulencia, que acuérdense, virulencia es la infección. Entonces tiene flagelo, que ayuda a la motilidad de la adherencia, tiene malglutininas y metaloproteasas que le ayudan a mantenerse unido a las heces fecales y de ahí es de que la transmisión es fecal oral. La enterotoxina es lo más importante, evita la absorción la excreción de cloro. Y en las biopsias pues no vamos a ver gran cosa. Si
Si llega a presentar síntomas o si llega a ser un caso severo, porque muchas veces podemos tener la infección por vibrio cólera y no tener datos de diarrea, solo lo estamos transmitiendo a otras personas. Si llegamos a tener síntomas, la diarrea va a ser una diarrea líquida, muy abundante, entonces se dice que se pudiera perder hasta 1 litro por hora. O sea, se te va el alma la cagada. y entonces lo que realmente mata al paciente es la deshidratación. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de un paciente con cólera? Rehidratación. Hay una película que no me acuerdo de esos siglos de una persona que va a China para tratar cólera. Como dato curioso, los sueros orales como electrolite, etcétera, fueron inventados en México. Un investigador mexicano fue el primero en diseñar la terapia de hidratación oral con electrolitos. No sé si no le dieron premio Nobel, pero fue un regalo para todo el mundo porque ahí se mejoraron mucho las terapias de hidratación oral. Anteriormente se les podía dar agua de arroz y otras cosas que no están tan mal, pero la hidratación oral con electrolitos es excelente para evitar todos los problemas, ¿no? Si tenemos una diarrea severa, el paciente en menos de 24 horas se puede llegar a morir. Pero como ahora tenemos terapias de rehidratación oral, realmente la mayoría de los pacientes deben de mantenerse bien hidratados. Van a ver esto con mucho énfasis en pediatría. En pediatría, más que concentrarse en cuáles son los medicamentos que se le dan al paciente, lo que se deben de aprender es los esquemas de rehidratación del paciente. Entonces valoran al paciente, ven qué tan deshidratado está y ahí diseñan un plan de hidratación para el paciente. Eso es lo más importante, es la base del tratamiento de las diarreas. Yo puedo tener un paciente con una diarrea por meses y si lo tengo bien hidratado, pues no se me va a morir, por lo menos de deshidratación, que es lo más grave. Entonces, bueno, interfiere con el mismo transportador de cloro que está montado en la fibrosis quística. Y bueno, eso es lo que nos va a llevar a la diarrea. Tenemos otro que es Campylobacter jejuni, no sé si lo han escuchado. O sea, lo hidratas y luego, ¿qué le das? Y ya. Se le sale. Sí. Eso es otra cosa. La mayoría de las diarreas van a curar solas. O sea, lo que nos preocupa es la deshidratación del paciente. Si son no invasivas, no necesitamos antibiótico. Y un error muy grave que la gente tiene en mente es que hay que parar la diarrea. ¿Qué pasa si te paras la diarrea? Se va a quedar ahí en la bacteria. En cambio, si está evacuando, se va a ir lavando, se va a ir lavando. Hay unos medicamentos que normalmente no se enseñan, no sé por qué, pero en pediatría los enseñan mucho, que son medicamentos como, por ejemplo, hay un barro especial que se toman algunos pacientes con diarrea, ese barro atrapa las bacterias y se va a poder, que se llama diosmina, creo. No sé si investigo. Y se vio porque había gente que cuando tenía diarrea comía tierra y se ayudaba. Ese es el. O sea, comía un tipo de barro y eso. Como dice Shrek, más vale afuera que adentro. Eso lo decía un pediatra que estaba en el internado. No le pares la diarrea, no te preocupes por pararle la diarrea. A menos que te Pero algo para. ¿Y qué hace? ¿Es lo mismo que hace el carbón? ¿Eh? Es lo mismo que hace. Como el carbón activado también, que tuviera teóricamente absoluto. Pero hay que aprender a vivir con nuestras enfermedades. No sé si les dije lo del dolor también, o sea, muchos creen que tenemos que quitar el dolor, sí, puede ser. Bueno, diarrea por Campylobacter es una de las causas de diarrea del viajero, que generalmente cuando hablamos de diarrea del viajero pensamos en E. coli. Pero también tenemos Campylobacter jejuni. Lo podemos asociar a pollo mal cocinado, ingesta de leche no pasteurizada, que de hecho hay caso de un padre ahorita. No sé por qué la gente que es de derecha, pro Trump y todo esto, sigue al secretario de Salud de Estados Unidos, que es Robert Kennedy Jr. Y este señor dio su conferencia de salud y dijo que la gente sería más saludable si tomara leche bronca, sin pasteurizar.
y una de las seguidoras, eso fue lo que le dio a sus hijos. Tenía un hijo de 2 años, creo, y el hijo terminó hospitalizado por infección. Ella estuvo atendiendo al niño, ella estaba embarazada de 20 semanas y también se enfermó, perdió su bebé. Por seguir consejos de un... Entonces, pasteuricen su leche o ya mamá. Factores de virulencia, tienen flagelos igual, produce citotoxinas que causan un daño epitelial y una enterotoxina que digamos enterotoxina similar a la de cólera. Entonces, ¿cómo va a ser la diarrea? Ahora, podemos tener 2 casos. Puede que la bacteria esté afectando solamente por la producción de toxina, pero si causa invasión, vamos a ver que el paciente presenta diarrea con sangre. Y en ese caso, allí sí es indicación para dar antibióticos. Entonces, si se fijan ahí datos que no dieron el plano. Otro dato curioso: pacientes que presentan infección por Campylobacter jejuni posteriormente pueden desarrollar artritis, eritema nodoso y, muy importante, síndrome de Guillain-Barré, que es una de las causas, ¿sí? Junto con las vacunas para influenza. Es muy poquito, pero no es cero. Es una bacteria que no necesita muchos organismos para causar infección. Aunque ustedes se traigan 500 organismos, ya pueden desarrollar la infección. Y lo otro importante, aún cuando ya no están presentando síntomas, el paciente está eliminando las bacterias a través de las heces. Hasta un mes después. Digamos, alguien en el comedor se enferma por Campylobacter, que trabaja preparando alimentos, lo aíslan, pasa sus 8 días, mejora y luego regresa al comedor, va al baño, no se hace bien las uñas y está preparando el comedor. Bueno, nomás se los dejo ahí. Aquí tenemos datos de una diarrea infecciosa, entonces hay abscesos en el intestino que estamos viendo. Ya sería una diarrea invasiva. Ya, break. Terminamos con la Shigella. Bueno, este es otro agente infeccioso. De este, si se fijan, es todavía más infeccioso que el Campylobacter jejuni. Solamente requerimos de 100 microorganismos. Ahora, en 1 gramo de popó hay esta cantidad de bacterias, que son 10.000 millones de bacterias. No, 1 gramo es bien poquito. ¿Han visto las cucharitas para cocaína? Son cucharitas de son las cucharitas. O sea, con lo que hay en la uña ya. Lavan sus manos. Hacen uso de las manos adecuadamente. Son resistentes al ácido del estómago, ese es otro punto importante. Se transmite el fecal oral como casi todos. Causa común de diarrea con sangre. Produce una enterotoxina que se llama Shiga. Y esta puede causar, es la que está asociada a la diarrea con sangre. Y otra cosa, así como E. coli, que también produce una toxina que se llama Shiga Light, ambas nos pueden dar posteriormente problemas como, bueno, son enterohemorrágicas y se pueden complicar con, se me acuerdo el nombre, glomerulonefritis, síndrome urémico hemolítico. Entonces, infección por E. coli que produzca toxina Shigella e infección por Shigella nos pueden dar como resultado final un síndrome urémico. Esa era la... Entonces, si le preguntan a un paciente cómo es su diarrea, si les dice es con grasita, pues ya se van orientando a un síndrome de mala absorción.
Si les dice es puro líquido, pues ustedes saben que muy probablemente solo hay que rehidratarlo. Y si les dice que tiene sangre o que tiene moco o babas o pus, huele muy mal, pues tal vez tengamos que considerar una antibiótico. La giga, la toxina giga o giga Rec es la que afecta el RNA, ¿cómo se llama? El RNA mensajero. No, Ahorita lo veo, ahorita no. Síndrome polémico morir. Que ese lo vimos en el semestre pasado. Y lo estoy escuchando. Paciente con trombosis.